En el capítulo 4 vamos a seguir hablando de los sonidos, pero ahora vamos a hablar de los fonemas del español. Entonces, en primer lugar, vamos a distinguir entre dos maneras de estudiar los sonidos: la fonética y la fonología. Podemos investigar los sonidos desde dos puntos de vista. Primero, podemos examinar solo los sonidos según sus rasgos articulatorios, es decir, si un sonido es bilabial o si un sonido es dental, etc. Esto es lo que hemos hecho en el capítulo 3. Pero también podemos examinar los sonidos y su función dentro del idioma. Algunos sonidos vamos a ver que son más importantes que otros en el idioma. Entonces, la fonética es la ciencia que estudia solo la producción y percepción físicas de los sonidos, es decir, está solamente interesada en la articulación, en cómo se producen los sonidos, en qué órganos tenemos que cambiar y usar para producir ciertos sonidos. Por ejemplo, la fonética estudia la diferencia entre la pronunciación de la D en la palabra andar y en la palabra lado. Nos interesa la articulación, entonces la primera D sabemos que es oclusiva, es más fuerte, mientras que la segunda D que aparece entre vocales es fricativa. Cuando hacemos transcripciones fonéticas, los sonidos aparecen entre corchetes. La fonología es la ciencia que estudia los sonidos teniendo en cuenta su función en el idioma. Por ejemplo, si un determinado sonido nos ayuda a distinguir el significado de las palabras. Es la ciencia de los fonemas, que vamos a ver más adelante qué son. Un ejemplo: la fonología estudia la diferencia entre los sonidos iniciales de mesa y pesa. La única diferencia de pronunciación entre estas palabras está en los sonidos iniciales, ¿verdad? Mesa empieza por M y pesa empieza por P. Por eso decimos que la diferencia entre el sonido M y el sonido P es significativa en español, porque cambiar estos sonidos iniciales nos permiten distinguir significados, ¿verdad? Entonces, si yo produzco una M en el inicio de la palabra y digo mesa, estoy diciendo la palabra table, pero si digo pe y digo pesa, estoy diciendo una palabra completamente diferente, que en inglés es weight, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el sonido oclusivo de y el fricativo da no distingue palabras en español. Si yo pronuncio lado con un sonido oclusivo y digo lado en lugar de lado, sería incorrecto, pero no cambia el significado de las palabras, ¿verdad? Si yo digo lado o lado, sigue significando lo mismo, side, pero la pronunciación del lado sería incorrecta. Entonces, la fonología estudia estos casos como mesa y pesa y ve cómo en este caso sí es muy importante la distinción entre una M y una P porque crea palabras diferentes, mientras que en el caso del lado, si se pronuncia como lado, no es tan importante, simplemente produce una pronunciación incorrecta, pero no produce una palabra nueva. En las transcripciones fonológicas, los sonidos van a aparecer entre barras. Entonces, los sonidos pueden ser de dos tipos. Vamos a hablar de dos tipos de sonido. Pueden ser fonemas y pueden ser alófonos. Y a continuación vamos a ver qué son estos conceptos y cuáles son las diferencias entre ellos. Vamos a empezar con los fonemas. Los fonemas son sonidos o fonos que por sí solos pueden distinguir un par de palabras, dos palabras. Son sonidos contrastivos porque permiten contrastar palabras o también se le llaman fonemas. El test, la prueba que se usa para ver si dos sonidos son fonemas o no, es ver si pueden formar pares mínimos. Pares mínimos son dos palabras, un par de palabras, que se distinguen por un solo sonido que aparece en el mismo contexto, es decir, aparece en el mismo lugar de una palabra.
En los siguientes ejemplos, los sonidos que aparecen entre paréntesis son los fonemas. Casa, cara, vemos que la única diferencia entre estas dos palabras es que en casa tenemos s entre las dos A's y aquí cara tenemos una R. Entonces decimos que la S y la R son fonemas porque pueden crear palabras distintas con distintos significados. Lo mismo ocurre con vago y lago. La única diferencia es que vago empieza con el sonido B y lago empieza con el sonido L. Entonces sabemos que esos dos sonidos son contrastivos o fonemas. Igual ocurre con perro, pero y perro, donde tenemos la distinción entre los dos tipos de R's. En inglés ocurre igual. Tenemos estas dos palabras y la única diferencia es que la primera se pronuncia con la S sonora, con Z, mientras que la segunda tiene el sonido sordo, o aquí estas dos palabras donde el primer sonido es una P y el sonido una B. Ok, ahora pueden abrir el libro en la página 78 y hacer la actividad 4.1 y muy similar en la página 79 tienen la actividad 4.2. Es un ejercicio para practicar la idea de pares mínimos. Cuando hayan terminado, vuelvan al vídeo que vamos a ver algunos ejemplos. Buscar pares mínimos en otro idioma que no sea tu idioma nativo es difícil. Aquí tienes algunos ejemplos de pares mínimos. Pena y vena, donde la única diferencia es la P y la B. Capa y cava, es otro ejemplo. Ten, den, dos, dos, etc. Aquí pueden parar si necesitan y ver ejemplos de pares mínimos con los sonidos que les daban en las actividades 4.1 y 4.2. Vamos a continuar con la distinción entre fonemas y alófonos. Esta distinción y estos conceptos son unos de los más difíciles que vamos a estudiar en esta clase. Así que es normal que tome más de una vez escuchar la explicación o leer el material. Entonces, los contrastes fonológicos, la diferencia de los sonidos que causan pares mínimos, van a ser específicos de cada idioma. Es decir, dos fonos o dos sonidos pueden contrastar funcionalmente en una lengua, es decir, pueden ser fonemas en una lengua, pero no en otra. Los sonidos que son fonemas y los sonidos que son alófonos van a ser diferentes en diferentes lenguas. Ejemplos. Nosotros conocemos el inglés y el español, así que vamos a usar estos dos idiomas para mostrar ejemplos. En inglés, estas dos palabras tienen significados diferentes, ¿verdad? Si yo digo maze con el sonido S, tenemos esta palabra aquí, pero si lo pronuncio con un sonido, con una S sonora como maze, sería esta de aquí. Entonces, en inglés hay un contraste fonológico entre estos dos sonidos. Son dos sonidos importantes porque pueden formar un par mínimo, pueden formar dos palabras con significados diferentes y son dos fonemas diferentes en inglés. Entonces, en inglés estos dos sonidos se corresponden con dos fonemas diferentes. En español es diferente. El sonido Z existe, pero solo se usa en ciertos contextos. Se usa después de una consonante sonora. Entonces, la palabra mismo, la M es un sonido sonoro y por eso usamos la S sonora. La S se usa en todos los demás contextos, como en hasta. Entonces, en español, la S sorda y la S sonora no forman pares mínimos. No podemos tener dos palabras como mismo y mismo con significados diferentes. No es posible. En español son alófonos de un solo fonema. Hay un solo fonema que es la S y esta S tiene dos maneras diferentes de pronunciarse. Entonces, el fonema es un concepto abstracto que representa una unidad funcional del sistema fonológico de un idioma. Sirve para organizar los sonidos en un idioma. Los alófonos, por otra parte, son las manifestaciones fonéticas reales de los fonemas. Es la manera real en que se pronuncia esta idea de sonido. Vamos a hablar entonces más de los alófonos. Los alófonos se manifiestan en contextos específicos. Aparecen en ciertas posiciones, en ciertos contextos específicos.
están entonces en distribución complementaria. Eso significa que cada alófono aparece en un contexto y los demás alófonos de ese fonema, las demás posibles pronunciaciones, no pueden aparecer en el mismo contexto. Veamos el ejemplo del español. En español, este alófono. Ok, entonces había un error que ya arreglé. Entonces en español el alófono, z, el sonoro, solo aparece en ciertos contextos, que es en delante de una consonante sonora. Y el sonido sordo aparece en todos los demás contextos y no se pueden cambiar. Siempre que haya una consonante sonora, hay que pronunciarlo como un sonido sonoro. Entonces aquí en la expresión las manos, esta S es sonora porque la M es sonora y la S no está seguida de consonante sonora, por lo tanto es sorda. En el caso de estos dos sonidos, de la S sorda y de la S sonora, decimos que ha habido un proceso de sonorización. Es decir, la S, que normalmente es sorda, se ha convertido, se vuelve en sonora cuando está seguida de una consonante sonora. Esta regla o este proceso se escribe así. La S, que es sorda, se convierte en sonora cuando va seguida de una consonante que es sonora. Ahora pueden practicar este proceso de la sonorización, como la S sorda cambia a sonora en este contexto en la página 80, la actividad 4.3. Hagan pausa, hagan esta actividad y luego vuelvan al vídeo. Aquí tienen las respuestas para la actividad. Entonces, las sonoras son aquellas que van seguidas de consonantes sonoras. Entonces, en sus gatos, esta S sería sonora porque va seguido de ga. Aquí tenemos estas dos porque la R y la ga son sonoras. La S, esta de tú, sería también porque la L es sonora. Igual ocurre aquí con la M, que es sonora. Es D porque la D es sonora y la B es también sonora. Entonces es importante conocer las características de las consonantes para saber cómo ocurren estos procesos. Vamos a ver más ejemplos de alófonos ahora tomados del inglés. En inglés existen dos tipos de P. Está esta P, que es la P más regular, y luego esta P con la H es que hay más salida de aire, es P. Entonces, en ambos casos son consonantes bilabiales y sordas. En el caso de este sonido, como les dije, tiene más explosión de aire o aspiración. Y aquí tienen ejemplos, spill versus pill, donde esta P tiene más salida de aire. Pero estos dos sonidos no pueden ser usados para crear pares mínimos porque no ocurren en el mismo contexto dentro de la palabra, ¿verdad? Si yo digo pill con más o menos aire, no voy a crear dos palabras diferentes, simplemente una está mejor pronunciada que la otra. Entonces la distinción entre estas dos P no es contrastiva en inglés. Son variantes, son diferentes maneras de pronunciar la P. Entonces decimos que el fonema P tiene dos alófonos, dos maneras de pronunciarse, dependiendo del contexto. Los sonidos que no pueden ser usados para crear pares mínimos se llaman, por lo tanto, alófonos, como hemos dicho. Recuerden que los alófonos tienen distribución complementaria, quiere decir que donde ocurre uno de los sonidos no puede aparecer el otro. En el caso del inglés, este sonido solo ocurre a principio de palabra y la otra P va a ocurrir en todos los demás contextos. Entonces ahora hemos explicado y hemos estudiado la diferencia entre estos dos conceptos, fonemas y alófonos. Ahora vamos a continuar y ustedes van a aprender cuáles son los fonemas específicos del español y cuáles son las diferentes maneras de pronunciarlos en algunos contextos, es decir, cuáles son sus alófonos. Van a aprender todos los fonemas del español y sus maneras diferentes de pronunciarse según el contexto. Aquí tienen un resumen de los fonemas del español. Las 5 vocales se consideran fonemas. Las deslizadas son fonemas y aquí tienen las consonantes que son fonemas.
Deben estudiar y conocer las características articulatorias de todos esos sonidos muy bien, porque ahora vamos a ver cómo los sonidos van a cambiar según el contexto. Y es importante saber el lugar, el modo y la sonoridad de todas las